Gracias a Dios por este día. Vamos el día de hoy a continuar con nuestro estudio que hemos comenzado ya hace 2 semanas atrás de las bienaventuranzas que forman parte del Sermón del Monte. Y queremos el día de hoy comenzar la segunda bienaventuranza, más bien dicho, que es dichosos los que lloran. El día de hoy aprenderemos que la Biblia habla, como se los he dicho en semanas anteriores, todo lo contrario de lo que el mundo dice. Así que, si usted está listo, acompáñeme a Mateo 5, versículo 4. Entramos de lleno a nuestro tema, la segunda bienaventuranza, dichosos los que lloran. Dice Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Uno de los grandes salmos que David recita en la Biblia habla de la profundidad que hay en el corazón que se duele al experimentar las decepciones y las tristezas de la vida. La Biblia nos habla que Dios tiene una manera diferente de ver las cosas. Cuando el mundo nos dice que seremos bienaventurados por tener, por lograr, la Biblia dice lo contrario. La Biblia aún dice en ese momento, en esta parte de la Biblia, bienaventurados los que lloran. Y David escribe un salmo que es el Salmo 55 y describe el pesar que existe de las decepciones, de la tristeza en el corazón dolido. Dice en el Salmo 55, versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y luego viene una palabra que es de poner atención, que es Selah, que significa pon atención a lo que acabas de leer. Hay quien ha dicho, vuélvelo a leer. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. David hace eco en un grito que ha salido de los labios, me atrevo a decir, de todos en un momento dado en nuestra vida, porque ¿a quién de nosotros no nos ha dado ganas en algún momento de nuestras vidas decir, como David dijo en ese momento, ¿quién me diera alas para salir volando, para huir de esta situación? De ahí la canción que si aprendiste a volar, pues te vas a volar, ¿no? En un momento o en otro, alguien de nosotros, al enfrentar una pena, una decepción, una tragedia, un desaliento, ha dicho como David, en esa decepción, oh, cómo me gustaría escapar de esta situación que vivo. En un grito de libertad, de tomar las alas, de volar, de huir del dolor, de la tristeza. Todos hemos anhelado en algún momento mirar hacia otro lado, alcanzar la comodidad que siempre se nos es tan difícil de alcanzar para algunos de nosotros. Y entonces nos encontramos esta contradicción de la bienaventuranza allá en el Sermón del Monte, donde Jesús mismo dice, bienaventurados, muy felices, macarios, como hemos aprendido, que tiene que ver con una felicidad interna, no con lo que hay a su alrededor, aquellos que lloran. Felices los que lloran, felices los que están tristes. Tú dices, no puede ser, ¿cómo es esto? Porque nunca pensamos que eso sería cierto. Pero la Biblia es muy clara y sabemos que Dios dice todo lo contrario a lo que el mundo dice. El mundo, es más, te dice, tú echa tus penas en una bolsa, guárdalas y tú sigue adelante, sonríe, levanta la cabeza y adelante, como si no pasara nada. ¿Cómo estás? Muy bien, y por dentro te estás muriendo. ¿Cierto? Decía la abuela que caras vemos y corazones no sabemos. Usted tuvo la misma abuela que yo.
Toda la estructura en nuestra vida, todo lo que hay allá afuera en el mundo, una y otra y otra y otra vez, está destinado para decirnos que debemos buscar la felicidad, que debemos alcanzar la felicidad. Toda la estructura del mundo está destinado a eso. En la loca carrera por el placer, la mentalidad del parque de atracciones. ¿Alguna vez ha ido a algún parque de atracción? ¿Alguna vez ha ido, por ejemplo, al Rollo, a un parque acuático? O algún parque de esos padrísimos, ya por lo menos a Six Flags, ¿no? ¿No? ¿No han ido a Six Flags? Ok. Que vas y dices, ¿a cuál me subo? Por lo menos a la feria del pueblo, seguro. A donde vas y dices, bueno, me quiero subir acá y bajando me quiero ir allá. Y es un momento a donde los niños dicen, ¡ay, qué padrísimo! Así es el sentido, el sistema del mundo, así es. Nos tiene en esa manía de entretenimiento, nos tiene en esa búsqueda constante de emoción, de entusiasmo, de expresión del deseo de divertirnos. Evitar a toda costa el duelo y el dolor. Pero Jesús viene y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es más, Jesús se fue un paso más allá. Y allá en Lucas capítulo 6, que es parte también de las bienaventuranzas, porque hemos venido durante las semanas haciendo una comparación sin quererlo así como tal, de Mateo 5 con Lucas 6, allá en el 6:25 dice, ¡ay de vosotros! ¿Se acuerdan que les dije que el ay es la contraparte de bienaventurado? ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Eso es diferente. Jesús diciendo, bienaventurado cuando lloras, porque serás consolado. Pero va un paso más allá y dice, ahora no eres bienaventurado, ahora es un ay si tú estás saciado, ay si tú estás riendo. Feliz eres cuando lloras, porque serás consolado. Y justo lo contrario de la filosofía del mundo. Jesús está en el Sermón del Monte ofreciendo un enfoque diferente, ofreciendo un enfoque de vida distinto, condenando la risa aparente y felicidad del mundo. Se pronuncia la bendición, la felicidad, la alegría, la paz, la comodidad para los que lloran. Escuche lo que le voy a decir. La historia del ser humano a través de todo lo que usted puede leer en las páginas, usted lo puede leer, lo puede comprobar. Algunos dirán, no tengo que ir a los libros de historia, es la historia de mi vida. Ha sido de dolor, de lágrimas y de pesar. Y el mundo está empeñado en decirte no sufras más. Y el mundo está empeñado en que tú satisfagas, en que tú estés cómodo, en que tú estés bien. Y es una búsqueda constante. Y Jesús dice, no. Claro que entraremos en detalle a qué se refiere. Pero déjeme decirle algo. Si usted lee la historia de la humanidad, usted se dará cuenta que la historia nos muestra que ha habido guerras, que ha habido situaciones, que ha habido tantas cosas y que el mundo ha sufrido. Sin embargo, la Biblia dice que ni siquiera es el principio. Dice Mateo 24, versículos 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, si alguien no pone atención, lo vamos a meter allá. ¿Ve cómo se ponen allá? Así es a los que se duermen y dicen, no se cree. Mi esposa es especialista en... Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, ébola, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Enciende la televisión, ya está, ¿cierto? Y Yuri se equivocó cuando dijo, siempre vendrán tiempos. No, se equivocó. La cosa no va a mejorar, la cosa se va a empeorar. Y luego el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Si usted cree que ha sufrido, déjeme decirle algo, usted no ha visto nada todavía. Dice, todavía hay más sufrimiento de lo que he pasado. No consideres a Dios en tu vida, hazlo a un lado, no lo tomes en serio y prepárate, porque Dios tiene algo para tu vida que no te va a gustar. Jesús se para en el sermón del monte y les deja una bomba. Les da una bomba que explota delante de ellos y les dice todo lo contrario a lo que quieren oír. Jesús está hablando de un tiempo al final de las edades. No hemos visto nada todavía. La historia del hombre es de tristeza, de guerras, de lágrimas, de dolor, de pena. Pero ¿de qué duelo, de qué pena, de qué dolor está hablando Jesús? Porque si es así, entonces deberíamos ser bienaventurados todos, porque ¿quién no ha llorado? ¿Cierto? Porque ¿quién no ha dicho, ay, cuánto dolor tengo, ay, cuánto estoy sufriendo? ¿Quién no ha dicho eso? Algunos ni siquiera lo tienen que decir, se les nota. ¿Conoces a alguien que se le nota? ¿De qué clase de bienaventuranza está hablando Jesús? ¿De qué clase de bienaventuranza es la que está disponible para qué tipo de duelo? Porque si los que lloran van a ser consolados, oye, pues yo necesito ser consolado porque yo he llorado mucho, podríamos pensar. Y la Biblia nos habla acerca de diferentes clases de duelo, de lloro, de lamento. El dolor en sí es general y la tristeza de la vida es una especie de dolor que es aceptable, es normal. Llorar y lamentar es parte de la vida. De hecho, es un regalo de Dios. ¿Cómo? El dolor y la ansiedad, amada familia, es algo que si no fuese sacado de nuestro sistema emocional, sería como un veneno para nuestra vida. ¿Ha visto a alguien que se está aguantando llorar y se está aguantando llorar y ¿qué le pasa? Se amarga por aquí adentro. Se vuelve una persona amarga. Y luego dice, tengo un mal sabor de boca por la bilis, por lo que traigo aquí adentro. El llorar es un regalo de Dios que nos permite sacar lo que tenemos aquí adentro, ese dolor, es como una válvula de presión que se libera y que trae alivio de la aflicción en el sistema emocional para que no se envenene el carácter en general. Permite un proceso de curación y de dolor, el remordimiento, la tristeza, el duelo. Hace bien llorar. Es más, la Biblia dice que es mejor llorar que reír. No, ¿cómo? Sí. Eclesiastés 7. Versículos 3 y 4. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Le voy a leer otra versión que va a traer un poquito más de claridad. El mismo en otra versión. El dolor es mucho mejor que la risa.
La versión nueva versión internacional dice, es mejor llorar que reír. Dice, porque cuando estamos tristes, tratamos de ser buenos. Versículo 4, el sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Vamos a pachanguear. Oye, pero es que tú no te preocupes, oye, pero no pasa nada. ¿Usted conoce a alguien que es el no pasa nada? ¿Sí? No pasa nada. Ándale, ajá. Por eso dice el falto de entendimiento. La otra versión dice el insensato. El Salmo 42, versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe que esa expresión de aquí en el Salmo, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, hace referencia a cuando el ciervo está siendo perseguido por el depredador que tomará su vida? Dicen los que estudian que los ciervos, los venados, cuando nacen, tienen la característica en su piel de camuflajearse con el entorno, con el prado. Y entonces mamá venado deja Bambi, para que algunos digan, Bambi, ok, ya. Deja Bambi por ahí y ella brinca y se esconde en otro lado para que el depredador en el olfato no detecte al bebé y lo confunda. Pero cuando el depredador ve a mamá Bambi y ella ve que ya no tiene ninguna otra escapatoria, porque sabe que la vienen persiguiendo, brama por las aguas, porque las aguas limpian el rastro. Si ella se mete al río y camina ciertos metros en el agua, se pierde el rastro. Y entonces el depredador ya la perdió, ya no la puede seguir olfateando. Es para que tenga una idea de el llorar, amada familia, las lágrimas, el gemir, el clamar, es algo que nos hace tanta falta. Ahora, estamos hablando del dolor, del llorar, y hay muchas clases de dolor. Y en un momento llegaremos al punto a donde entenderemos por qué es que dice y qué clase de quebranto es el que Él habla para tener la bienaventuranza de ser consolados. Segunda de Timoteo, versículo 3 y 4 del capítulo 1 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo, esto se lo escribe a Timoteo, estaba llorando por la terrible sensación de desaliento y derrota. Jeremías, que a algunos le han dicho que es el profeta llorón, allá en el capítulo 9, versículo 1, también dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. El profeta que había sido llamado por Dios para predicarle a Israel acerca del juicio que vendría, anunció con lágrimas ese juicio. El salmista
lloraba porque se sentía solo. Timoteo lloraba porque estaba desanimado. Jeremías porque veía sufrir a la gente que amaba. Hay muchos tipos de descripción en la Biblia del dolor, del llanto. Estaban decepcionados, desilusionados. Otro ejemplo es allá en Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hablando Pablo. Y vemos cómo el salmista llora, y vemos cómo Timoteo llora de desaliento, y Jeremías llora de decepción, y Pablo con lágrimas de preocupación. En una ocasión le llevaron a Jesús a un joven, y le dijo el padre de este joven a Jesús: traigo a mi hijo que está endemoniado, se los di a tus discípulos, pero no pudieron echar fuera este demonio. Y allá en Marcos 9:24 nos describe la desesperación de este padre cuando Jesús le dice: ¿crees? Y él le dice con los ojos, con un clamor, me puedo imaginar a ese hombre, porque qué padre que ve a su hijo sufrir, no sufre con él. Le dice: creo, ayuda mi incredulidad. Está viendo que su hijo es poseído por un demonio y de repente lo avienta al fuego, lo avienta al agua. Y vemos diferentes tipos de quebranto. Vemos las lágrimas una y otra vez. El Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El amor ferviente a los perdidos. En cierta ocasión, allá en Lucas, Jesús entra a comer a la casa de un hombre y una mujer. Usted conoce bien la historia. Ya en Lucas 7 entra ahí en el versículo 37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, ¿qué? Llorando. Ahora ya vamos a llegar al punto donde quiero, porque hemos visto diferentes clases de dolor, diferentes clases de lloro o de quebranto, si usted quiere. Pero esta mujer dice que estaba detrás de él, a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces usted puede leer la historia después en casa. Jesús le va a dar una lección a este hombre de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Estas lágrimas eran lágrimas de adoración, sinceras, de gratitud. Lágrimas que te llevan a ser agradecido, amar sinceramente. Porque a veces se puede llorar por preocupación, por desilusión, por desánimo, por soledad. A veces se llora por amor. El amor hace llorar a la gente, ¿cierto? Por eso ahora escriben hasta canciones. Llora, Los Ángeles Azules cantan llorar y llorar. Yo sé que usted la sabe. Bueno, para aquellos que estaban más rock and roll, había una que decía: llorarás, llorar. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Nuestro Señor lloró en la tumba de su amigo Lázaro, porque le amaba y le tuvo compasión. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén al verla y dice: ¿cuántas veces, oh Jerusalén? Porque los amaba y fue movido a misericordia.
María Magdalena lloró porque Jesús había muerto. Y es muy normal. Dios nos permite a través del quebranto liberar ese dolor terrible que hay en nuestro corazón. No hay nada malo en ello. Es una sensación de liberar todo eso y es muy humano llorar. Las lágrimas son un regalo de Dios para liberar el dolor. Solo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay un tiempo para todo. Cuando uno va a un funeral, escuche lo que le digo, cuando uno va a un funeral con alguien y está con una persona que el doliente, no le digas, no llores. Tiene que llorar. Pero la Biblia dice que hay un tiempo para llorar. La Biblia dice allá en Eclesiastés 3, no está ahí, pero dice que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. ¿Eso qué quiere decir? Que no te la puedes pasar todo el tiempo llorando. Pero mientras tengas que llorar, llora lo que tengas que llorar. Sácalo. Ahora, hay diferentes clases de quebrantamientos, de tristezas debido a la culpa, debido a tantas cosas. Un ejemplo muy claro acerca del dolor, del quebrantamiento, de la culpa, y permítame compartírselo, es la historia de David y de Absalón, su hijo. Si usted quiere conocer un poco más, usted tendrá que leer 2 de Samuel 15 al 20, 5 capítulos que hablan de la historia de David con su hijo Absalón. 15 al 20, 2 de Samuel 15 al 20, la historia completa. Ahora, déjeme por favor retomar un poquito esto. David experimentó durante el transcurso de su vida muchos momentos de dolor y de quebranto. El punto es que cuando él recibe la noticia de que su hijo Absalón ha muerto, se pone muy mal. Absalón, su hijo, ha sido muerto, lo han asesinado en el campo de batalla y David se pone muy mal. Ahora, dice la Biblia que los soldados que fueron a pelear contra el hijo del rey, que es Absalón, cuando vienen con la victoria y se enteran que el rey, al oír que su hijo fue muerto y se puso mal, dice que se avergonzaron de la victoria y que entraron como escondidos a la ciudad. En lugar de entrar victoriosos porque ganaron, entraron avergonzados. Y entonces va un general y le dice a David, oye, esas son palabras mías, ¿ok? Esas no están así. Oye, no la mueles. O sea, trajimos la victoria y mira cómo te pones. Pero la historia empieza mucho tiempo atrás. ¿Usted se acuerda allá cuando Samuel andaba en el balcón viendo lo que no tenía que ver? Y allá en 2 de Samuel 15, sí lo tiene, ¿cierto? Versículos 5 y 6, que que David peca con Betsabé y que entonces dice que llega el profeta Natán y le dice, oye, fíjate que había un hombre que tenía una ovejita y otro que era muy rico y este rico llegó y se la quitó y entonces dice ahí en el 2 de Samuel 12, versículos 5 y 6, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Escuche, versículo 6, bien interesante. Y debe pagar la cordera con ¿cuántos tantos? 4. Ok, ahí le va. Porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia. Hubo 4 grandes tragedias en la vida de David que lo hicieron llorar, pero una lo hizo reaccionar y ahorita la vamos a ver. La primera, ¿se acuerdan que Betsabé quedó embarazada por esa relación y el bebé murió? 1. 2, su hija Tamar, una de sus hijas,
dice la Biblia que era muy hermosa. Y dice que uno de sus medios hermanos la deseaba y la violó. 2. Absalón, hermano carnal de Tamar, le dijo: tú tranquila, yo me encargo. Y mató al medio hermano que había violado a su hermana. 3. 4. Absalón se rebela contra su padre y le quiere quitar el reino. 4 cosas. Pero de esas 4 cosas hubo una. David pasó por muchos dolores, enfrentó muchas cosas, pero hubo una que hizo que David alcanzara la bienaventuranza: los que lloran serán consolados. Ahorita vamos a ir allá. 2 de Corintios 7, versículo 10, dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay nada que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Puedes llorar todo lo que quieras acerca de la soledad, del desaliento, de la decepción. Puedes llorar de todas estas cosas, pero la tristeza del mundo no te traerá vida. Solo hay un tipo de dolor que trae vida. Solo hay un tipo de dolor que trae vida, y que según Dios es el que produce el arrepentimiento. Por tanto, podemos concluir que se trata de dolor por el pecado. Entonces, no, la bienaventuranza no es: mira cómo he llorado por el marido que me tocó, Dios, vas a ser consolada, mija, porque el marido que te tocó es tan mal. No se trata de eso. No está diciendo eso. La bienaventuranza para aquellos que lloran es aquellos que por el dolor que experimentan, por el pecado que han llevado en su vida, esos son los que van a recibir la bienaventuranza y van a ser consolados. La tristeza, según Dios, está ligada al arrepentimiento, y el arrepentimiento está vinculado al pecado. Por eso es que Mateo 5:4 nos habla acerca de bienaventurados los que lloran. ¿Recuerdas que vimos la semana pasada bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Sí se acuerdan? Si usted no lo escuchó, le invitamos a que lo escuche en el Facebook. Ahí está, usted lo puede escuchar. Si no sabe cómo, al final con gusto le decimos. Los pobres en espíritu aprendimos que es reconocer que en nosotros no mora nada bueno. Es reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Los pobres en espíritu es reconocer que no tenemos nada y que no somos nada y que no podemos hacer nada, y que por ello somos como aquel que se agazapa, se esconde por vergüenza y levanta su mano como un pordiosero, como un mendigo, para pedir algo a aquel que pasa, reconociendo que no puede, no tiene nada dentro de él, no tiene la capacidad de hacer algo para cambiar su vida, y suplica por un cambio, por la gracia y la misericordia de aquel que puede hacer algo en su vida. Ese es el hombre feliz, de acuerdo a lo que Jesús dice en la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de Dios. Cuando un hombre reconoce su bajeza y su condición pecadora, entonces las puertas del cielo se empiezan a abrir para él, porque solo el mendigo puede decir: ¡ay de mí que soy muerto! ¡Apártate de mí, Señor, porque soy pecador! Después de que David pecó con Betsabé, y ahora vengo a lo que quiero decirles, David escribe el Salmo 51. David, de las 4 tragedias que experimentó en su vida, donde se murió su bebé, donde a su hija le violan a su hija, a donde uno de sus hijos mata a otro de sus hijos y luego termina muriendo este otro hijo, de todas esas tragedias que él experimentó, que son terribles,
Solamente hubo una que hizo que David buscara de tal forma al Señor y reconociera su pecado, y escribe el Salmo 51:5, por ejemplo. Todo el Salmo 51 es después de lo que ha pasado con Betsabé, pero escribe y dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconoce que en él hay maldad y que ha pecado. Hay una parte que dice: solo contra ti, Señor, he pecado. El Salmo 32, también Salmo de David, versículos 3 y 5, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora escuche, antes de seguir con el Salmo 32, tú tienes una Biblia progresiva, ¿o cómo es la Biblia esa que tienes tú, que cronológica? La Biblia, cuando usted abre la Biblia, usted tiene Génesis, Éxodo, etcétera, etcétera. No necesariamente fue escrita en ese orden. Se recopiló y se puso así, pero no fue escrita. Mientras sucedía algo por allá, estaba sucediendo algo por acá. Y los teólogos dicen que los salmos, aunque están enumerados 1, 2, 3, no necesariamente fueron escritos en ese orden. Escuche, el Salmo 32 fue escrito después del Salmo 51. David en el Salmo 51 dice: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. En el Salmo 32, David escribe y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él lloró, cuando él confesó su pecado, fue limpiado. Una actitud completamente diferente. Los que lloran serán bienaventurados debido al dolor del pecado que reconocen que hay en su vida. El resto del mundo tiene que vivir con la culpa sin fin, sin alivio. Pero los que lloran por el pecado que hay en su vida, por haber ofendido al Rey, porque escucha, el reconocer que somos unos mendigos que necesitamos de su gracia y de su favor es algo intelectual, pero el reconocer, el llorar, el quebrantarte, el decir: he pecado contra ti, Señor, eso es algo emocional. David había experimentado las lágrimas de soledad y rechazo, como les dije, las lágrimas de frustración, desaliento, decepción, derrota, pero hasta que no fue confrontado con su propio pecado, entonces vino el consuelo. Hasta ese momento. Feliz es el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Felices son los tristes que reconocen que necesitan perdón. Y como te lo dije hace un momento, el mundo te dice: tú empaca tus dolores, échalos en una bolsa y tú sigue adelante. Levanta el rostro, sigue adelante, sonríele a la vida de frente. Y te dice: tú no llores, tú sé feliz. Hay una canción de moda, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿William Farrell? ¿O Farrell? ¿Ok? ¿Farrell Williams? 'Cause I'm happy. Sí, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿ya saben cuál es? Y el mundo te dice: sonríe y sé feliz. ¿No la conocen? No. Está bonita la canción. Te habla de que seas feliz. Dice: tú sé feliz. Hay una parte de la canción que dice: van a venir las malas noticias, tú sé feliz. Dice: van a venir noticias y te van a querer apachurrar, tú sé feliz. Dice: sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y eso es lo que dice la canción. Eso es lo que dice el mundo. Pero Jesús dice: hay que llorar, llorar y llorar. Por supuesto que hay que llorar,
porque reconoces que dentro de ti no hay nada bueno, que has ofendido a Él. Decirle, perdóname. Santiago 4, versículos 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios o del Señor y Él os exaltará. Lo dije la semana pasada, lo reitero. Al reino de Dios no entra ningún soberbio, no entra ningún altivo, no entra nadie con la frente en alto. ¡Ya llegué! Ajá. Al reino de los cielos entran los humildes, los que reconocen su condición de pecado. ¿Te ríes del mal? ¿Te ríes de los chistes que hablan de la impiedad o de las cosas de doble sentido? Porque, ¿sabes? La iglesia de hoy en día tiene un sentido defectuoso del pecado. Tenemos una doctrina defectuosa del pecado. Porque muchas personas piensan que la vida cristiana es una broma. Porque muchos de nosotros actuamos de manera tal que no hay una distinción entre los que son y los que no son. Es increíble que algunos de nosotros pasemos toda nuestra vida tratando de encontrar la felicidad cuando realmente lo que tenemos que hacer es llorar por el pecado que hay en nosotros y entonces encontraremos el camino a la felicidad. Tener la convicción del pecado que procede de una conversión real. Ese es el camino a la santidad. Reconocer que estás en bancarrota espiritual, que eres un pecador. Ahora, cuando tú reconoces que eres un pecador, tu vida cambia. Pero hay mucha gente que lo puede negar, como lo hicieron los fariseos. Cuando tú le dices a alguien, estás mal, estás equivocado en tu vida, ahí estás actuando. No. ¿Conoce a alguien así? Algunos dicen, sí, yo vivo con él. Gente que cree que no le hace mal a nadie, que es perfecto, que no tiene nada malo. O mucha gente que es enfrentada a su bancarrota espiritual y lo admite y dice, ok, está bien, lo reconozco, estoy mal, voy a tratar de cambiar. Voy a tratar de ser una mejor persona. No puedes. Tú no puedes solo. O puedes admitirlo con desesperación y decir, sí, estoy muy mal, y tomar tu vida. Como Judas. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando reconoció que estaba mal? Dice que levantó su mirada al cielo y le cayó. Y dijo, volveré a mi padre. Y lo que dijo fue, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un montón de gente en este mundo que piensa que son cristianos. Escuche lo que le voy a decir. Eso es para usted. Eso es para mí. Hay un montón de gente en las iglesias que piensan que son cristianos por el hecho de haber hecho una oración un día que sintieron bonito aquí en su corazón y dijeron, ¡oh! O porque vino un invitado y dijo, ¡wow! Hay mucha gente que piensa que es cristiano porque nació en cuna cristiana, como si tal cosa existiera. Hay tanta gente entre nosotros que pensamos que somos cristianos, pero no hemos venido a Cristo el Salvador con un espíritu quebrantado, diciéndole, perdóname porque realmente he sido un pecador toda mi vida. Necesito desesperadamente de ti.
Muchos creemos que somos cristianos, pero perdónenme, si usted no ha nacido de nuevo, la Biblia en el Nuevo Testamento nunca habla de pasar al frente, nunca habla de hacer una oración, nunca habla de que alguien te diga, a partir de hoy tú eres cristiano. Lo que sí habla es que si eres cristiano lo demuestras. Es increíble cuando le preguntas a alguien, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué eres cristiano? Porque fui a una reunión. Porque me invitaron a tal lugar. Pero nadie te dice, soy cristiano porque hay un quebrantamiento en mi vida y he decidido seguir a Cristo. Todo lo basan en las emociones. Y déjeme decirle, no estoy peleado con las emociones. Yo soy el hombre más emocional que usted pueda conocer. Pero he aprendido a no basar mi vida, he aprendido a no tomar la palabra de Dios solamente con una emoción. Empieza ahí, sí, pero no es todo. Hay que madurar, hay que crecer, hay que seguir adelante. Tú no puedes decir que eres cristiano y seguir haciendo exactamente lo mismo que haces. Yo le digo a mis hijos, yo y mi esposa oramos y le digo, Señor, quebranta a mis hijos. Mis hijos no pueden decir, mi papá es el pastor, yo soy cristiano. No, chiquito. Un día vas a estar delante de Dios y Dios te va a pedir cuentas por tu vida, porque esto es personal. Y no estoy hablando de revolcarse en la autocompasión, estoy hablando de un arrepentimiento genuino. Y si usted no sabe la diferencia, usted tiene un problema. Lutero, en las 95 tesis que clavó, dijo que nuestra vida es un continuo acto de arrepentimiento y aflicción. Continuo, una y otra. Porque dígame usted, ¿quién de ustedes ha dejado de pecar? Nadie. David en el Salmo 38, porque mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza, como una pesada carga, son demasiado para mí. Era una forma de vida. Él solo enfrentó su pecado como una realidad a lo largo de toda su vida. Y algo que me llama mucho la atención, amada familia, es que si tú lees la Escritura en el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar que Jesús se rió. Lo ves con sed, lo ves con hambre, lo ves llorando, pero nunca a las carcajadas, nunca riendo. Ahora, ¿Dios tiene algo contra la risa? No, espérate. Ahora hay risa espiritual. Te toca el espíritu y te ríes. Nunca Jesús se rió. ¿Sabes por qué? Porque a lo que venía era una cosa seria. No había nada de qué reírse. Pecado por todos lados, todo mundo mal. ¿A poco tú te ríes cuando tu hijo te trae la boleta y te dice, mira, reprobé todo el semestre? Y tú, qué gozo, qué felicidad. No. Ahora, tal vez se rió, pero no está registrado en la Biblia. No, tampoco puedo decir que no, pero no está ahí. No hay felicidad en la tristeza del mundo. No la hay. Escuche algo. Si usted cree que en usted no hay pecado, lea Isaías, que dice, inmundo soy un hombre de labios inmundo. Lea a David, que dice, soy pecador. Vea a Pedro diciéndole, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Lea a Pablo diciendo, de los pecadores yo soy el jefe. Y cuando usted lea a esos hombres de Dios, compárese con ellos. Y si ellos dicen que ellos eran pecadores,
Piénselo otra vez si usted cree que usted no es pecador. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no le hago mal a nadie. A ver cuántos regresan la próxima semana. La Biblia nos dice, ya vamos a acabar, y algunos dicen gracias a Dios, que Dios es un Dios de consuelo. El Salmo 30, versículo 5, dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El Salmo 50, 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios es un Dios de consuelo. Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miqueas 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La Biblia habla que Dios es un Dios de consuelo, que nos ayuda, que nos socorre, que escucha nuestro clamor, que atiende nuestras necesidades. Él siempre estará consolando, amonestando, alentando, reforzando, restaurando. Pero déjeme decirle algo: no abuse de la gracia de Dios. No abusemos de la gracia, porque solo Dios sabe la condición de cada uno de nosotros, y solamente Dios entiende y sabe y conoce. Pero reconoce, si estás en pecado, pide perdón a Dios, arrepiéntete y cambia. Porque muchos de nosotros aquí, como se los he dicho muchas veces, somos lindos, pero en casa es donde se vive el cristianismo. Y muchos de nosotros podremos vestirnos de pureza, podremos vestirnos de piedad, podremos estar aún predicando la palabra de Dios, pero dentro de nosotros hay pecado oculto. Y déjeme decirle de lo que le estoy hablando. El pecado está ahí siempre, pero mientras tú te acercas a Dios, te alejas del pecado. Pero si no eres constante en tu oración, si no eres constante en la lectura de la palabra, si no eres constante en reunirte, en alimentarte, en escuchar, y solamente una vez allá cada 3 meses, una vez allá cada vez que te acuerdas, hoy sí puedo, hoy no vamos a ir a Veracruz, hoy sí puedo, hoy sí voy. Perdóneme, pero se lo tengo que decir. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecado oculto en nuestra vida? Gracias a Dios que tenemos un Dios perdonador, pero no abusemos. Apocalipsis 21:4 dice que llegará el día en que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cristo en la tierra fue el consolador, y cuando fue al cielo mandó al Espíritu Santo a consolar. La palabra de Dios es un consuelo. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Por eso la Biblia dice allá en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Démonos cuenta cuánto necesitamos a Cristo al estudiar las Escrituras. En conclusión, ¿cómo puedo saber si seré consolado cuando lloro? Pregúntate a ti mismo si eres sensible al pecado. ¿Cómo reaccionas al pecado? ¿Te ríes de él? ¿Dejas que pase de largo? ¿Tomas placer en él? Algunos de nosotros estamos viviendo en él. Nunca lo hemos tratado de frente y como debe ser. A veces abres el Facebook y ves cosas que no... Da tristeza ver cómo en el perfil, se dice, en el perfil de la gente que se dice cristiana, hay tantas cosas que dices, ¿cómo? ¿No se supone que somos cristianos? ¿No se supone que debemos aborrecer esto? ¿No se supone que debemos alejarnos de esto? Y hay tantas cosas y lo compartes y pues, es que yo no supe y uno lo compartió y es mi amigo y ahora aparece en mi perfil. Pues elimínalo. Hoy sí me metí hasta la cocina. Somos sensibles al pecado, tenemos el sentido del perdón de Dios. Espero que cada uno de nosotros podamos atesorar esta palabra en nuestra vida. Oremos. Señor, queremos en este momento darte gracias por tu palabra. Padre, tú conoces la vida y la condición de cada uno de nosotros. Venimos ante ti, Padre amado, con el corazón, Señor, contrito, humillado, con un corazón que desea, que anhela, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Padre, no somos nada, no tenemos nada, Señor. Dependemos completamente de ti. Porque si tú decidieras en este segundo, en este momento, Señor, quitarnos la vida misma, tú tienes todo el derecho de hacerlo, porque eres el dador de vida. Todo lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Por favor, Señor, perdónanos las veces que te hemos ofendido, las ocasiones que hemos actuado, Señor, en arrogancia, las ocasiones que hemos actuado, Señor, Padre, en pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir en una constante humildad, un reconocer que es por ti y solamente por ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Padre, aún te pido que quebrantes nuestro corazón de tal forma que podamos ser expuestos al pecado que hay en nuestra vida, para que eso nos acerque a ti, Señor. Llévanos, Señor, a un conocimiento más real y profundo de ti, de tu Hijo Jesucristo, a través de tu palabra. Padre, que esta bienaventuranza, Señor, que hemos estado aprendiendo y las que con tu favor y tu gracia aprenderemos en un futuro, se vuelvan carne en nuestra vida.
No queremos vivir un cristianismo, Señor, light, un cristianismo, Señor, escueto. Ayúdanos a portar en nuestra vida el sello que nos distingue como tus hijos, la sangre de tu Hijo Jesucristo limpiando nuestra vida, para que la gloria, la honra y el reconocimiento sea dada a ti por siempre y para siempre, en todo lugar y a donde quiera que estemos y vayamos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias.